Nunca pensé que sería yo la que traicionara primero, pero él me empujó a hacerlo sin siquiera saberlo. Lo peor es que ni siquiera sé si lo hice por amor o por venganza. Me cuesta mirarme al espejo sin sentir ese nudo en el pecho, ese que se aprieta cada vez que escucho su voz en el pasillo, llamándome mi amor, como si nada hubiera pasado. Éramos la pareja perfecta, o al menos eso creía todo el mundo. Llevábamos 10 años juntos, y aunque la rutina ya nos había alcanzado, yo pensaba que eso era normal. Él trabajaba demasiado y yo me acostumbré a su ausencia, a cenar sola, a dormirme con el sonido de su teclado en la oficina del fondo. No había peleas, pero tampoco había miradas. Éramos dos personas que se querían sin tocarse. Todo cambió una tarde de enero, cuando recibí un correo que no era para mí. Decía, te espero en el hotel a las 8. No tardes. Pensé que era spam hasta que vi el nombre del remitente. Era el jefe de mi marido. Por curiosidad, o tal vez por algo más oscuro, respondí. Le dije que se había equivocado de dirección, pero él insistió, pidiendo disculpas, bromeando, intentando parecer encantador. No sé por qué seguí la conversación. Tal vez porque alguien, por fin, me estaba prestando atención. Al principio fue inocente, unas cuantas risas, confidencias ligeras. Pero con el tiempo, sus mensajes empezaron a tocar lugares que yo creía dormidos. Me decía cosas como debe ser difícil sentirse invisible, y me daba miedo lo mucho que me entendía. Lo conocí en persona un mes después, por casualidad. Una conferencia de la empresa, un café, una mirada demasiado larga. Cuando me ofreció llevarme a casa, le dije que no, pero terminé aceptando. No pasó nada ese día. Solo una conversación que me dejó temblando por dentro. No me tocó, ni siquiera rozó mi mano. Pero su forma de mirarme era como si me desnudara el alma. Desde entonces todo fue un torbellino. Empezamos a escribirnos a diario, a contarnos secretos, a construir una historia paralela donde yo no era la esposa cansada, sino una mujer viva. Y cuando por fin pasó, no fue planeado. Fue en su coche, después de una cena cualquiera, bajo la lluvia. No recuerdo quién dio el primer paso. Solo recuerdo su voz, ronca, diciendo, esto no debería pasar, y mis labios respondiendo, ya pasó. Cada vez que volvía a casa después de verlo, me juraba que sería la última. Me duchaba hasta sentir que me ardía la piel, intentando borrar su olor. Pero bastaba un mensaje suyo para que todo volviera a empezar. Me decía que me amaba, que dejaría todo por mí, y yo quería creerle. Hasta que un día, todo se derrumbó. Estaba preparando la cena cuando mi marido me dijo, sin levantar la vista del teléfono, ¿quién es Marcos? Sentí que el suelo desaparecía. Intenté fingir calma, pero su tono ya sabía. Me mostró un correo impreso. Mi correo. Uno que yo había escrito, uno que nunca debería haber salido de mi bandeja. No supe qué decir. No lloré. Solo lo miré y dije la verdad, lo siento. Él no gritó. No me insultó. Solo asintió y dijo, curioso, porque yo también tengo algo que contarte. Y entonces lo supe. Él también tenía a alguien. Alguien a quien veía en esos viajes de trabajo, alguien que le escribía mensajes que yo ya no le mandaba. Pero lo más cruel no fue eso. Lo más cruel fue descubrir que su amante era la exesposa de Marcos. Él y yo habíamos sido piezas en su venganza. Dos tontos creyendo que habíamos encontrado algo real, cuando en realidad solo éramos parte de una revancha planeada entre ellos. Desde entonces no sé qué sentir. No sé si fui víctima o cómplice, si amé de verdad o si solo fui una sombra buscando calor. A veces me pregunto si él, Marcos, alguna vez sintió algo, o si todo fue un juego perfectamente calculado. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo de la cocina después de aquello. El reloj seguía marcando los minutos, como si nada hubiera pasado, mientras yo intentaba entender en qué momento mi vida se había convertido en una mentira tan bien tejida. Recuerdo el olor del guiso quemándose, el silencio después de la confesión, y la forma en que mi marido cerró la puerta sin mirar atrás. Ni siquiera se llevó sus cosas. Solo su teléfono.
Su silencio pesó más que cualquier grito. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama vacía, leyendo una y otra vez los mensajes que había intercambiado con Marcos. Al principio me parecían dulces, ahora me sonaban vacíos, ensayados. Había frases que repetía, como si las hubiera usado antes con alguien más. Eres la primera persona que me entiende, contigo puedo ser yo mismo. Copias. Palabras recicladas. Me di cuenta de que nunca me contó nada verdadero. Su divorcio, su tristeza, su supuesta soledad, todo encajaba demasiado bien en mi historia. Y aún así, en el fondo, había algo dentro de mí que quería creer que al menos una parte fue real. A la mañana siguiente, me vestí y fui a su oficina. No planeé nada. Solo necesitaba verlo, escucharle, mirarlo a los ojos y descubrir si había algo que salvar. La recepcionista me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. «El señor Marcos no está», me dijo. «Está en viaje de negocios». Esa frase me heló la sangre. «¿Dónde?», pregunté. «En Málaga, con el señor», dudó un segundo, «con el señor Ortega». Ortega. El apellido de mi marido. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que apoyarme en el mostrador. En ese momento lo entendí todo. No era coincidencia. Ni siquiera fue una casualidad que Marcos apareciera en mi vida. Él sabía perfectamente quién era yo desde el principio. Fui un eslabón en su venganza, la pieza que necesitaba para humillar a su exmujer y, de paso, al hombre que se la había quitado. Volví a casa sin recordar el camino. Cada semáforo, cada paso, era un eco de la vergüenza. Me encerré durante días. No contesté llamadas, no comí, no lloré. Solo pensaba. Pensaba en cada palabra, cada mirada, cada mentira que me tragó como si fuera amor. Pero lo peor fue darme cuenta de algo más cruel, yo también me había engañado a mí misma. Porque, en el fondo, sabía que lo nuestro no era limpio. Sabía que había algo raro en la forma en que me buscaba, en cómo parecía saber cosas que yo nunca le había contado. Una noche, desesperada, revisé los correos antiguos. Busqué el primero, ese que según él había sido un error. Y allí estaba la prueba, en el encabezado, una dirección copiada, reenviada desde la cuenta de mi marido. Ellos habían planeado el intercambio desde el principio. Dos parejas destruidas jugando al espejo, haciéndonos creer que éramos los protagonistas de una historia romántica, cuando en realidad solo éramos sus instrumentos. La rabia me invadió de golpe. Le escribí. Le dije que lo sabía todo. Que era un cobarde, un manipulador, que había destruido algo que ni siquiera entendía. Pero él no respondió. No al día siguiente. Ni al otro. Pasaron semanas. Hasta que una madrugada mi teléfono sonó. Era un mensaje suyo. Decía, no todo fue mentira. Lo leí 1000 veces, y aún hoy no sé si creerle. Porque en ese no todo caben demasiadas cosas. ¿Fingió desde el principio y luego se arrepintió? ¿O de verdad sintió algo por mí en medio de su venganza? Nunca lo sabré. Lo vi una última vez, meses después. Fue en un evento de la empresa, uno de esos cócteles donde todos sonríen por compromiso. Él estaba allí, con su traje perfecto, su sonrisa ensayada. Y junto a él, su exmujer. La misma que había sido la amante de mi marido. Reían, hablaban con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Cuando nuestros ojos se cruzaron, el mundo se detuvo. No hubo palabras, solo una mirada larga, densa, llena de todo lo que nunca se dijo. Me acerqué. Le susurré, ¿era esto lo que querías? Él bajó la mirada. No lo sé, murmuró. Pero ya es tarde para saberlo. Y se fue. Desde entonces, trato de reconstruirme. No volví con mi marido. Ni lo intenté. Después de todo, ya no éramos los mismos. A veces hablamos, de manera civilizada, por temas del trabajo, por pura costumbre, pero hay un muro invisible entre nosotros. Una distancia que no se mide en metros, sino en todo lo que ya no sentimos. ¿Y Marcos? Marcos desapareció del mapa. No está en redes, no responde correos.
como si nunca hubiera existido. A veces pienso que tal vez se fue con ella, su ex, y que los dos, después de todo, encontraron lo que buscaban, una forma de seguir lastimándose juntos. O tal vez, y esto me duele más, que ambos simplemente se cansaron de jugar. Pero yo sigo aquí, aprendiendo a vivir con las ruinas. A veces, cuando camino sola por la ciudad y el viento me golpea la cara, me pregunto en qué momento dejé de ser víctima y pasé a ser cómplice. Porque sí, me engañaron, pero yo también quise ser engañada. Quise sentirme deseada, viva, aunque fuera dentro de una mentira. Tal vez todos lo hacemos alguna vez. Tal vez todos necesitamos creer que el amor puede redimir incluso nuestras peores decisiones. Pero yo ya no creo en los amores que empiezan con secretos. Porque los secretos, tarde o temprano, siempre cobran su precio. Y el mío fue perderme a mí misma. A veces pienso que si él apareciera otra vez, con esa voz que aún me retumba en el pecho, no sabría si abrazarlo o abofetearlo. Tal vez haría las dos cosas. Porque, aunque lo odio, una parte de mí aún lo busca en cada rostro desconocido. Y eso es lo más triste de todo. Dime, ¿alguna vez amaste a alguien que sabías que iba a destruirte? A veces me pregunto si realmente terminó todo aquella noche, o si simplemente empezó una nueva forma de dolor, una más silenciosa, más profunda. Porque el olvido no llega de golpe, llega a pedazos. Llega en pequeñas fugas de memoria, un olor que ya no duele tanto, una canción que puedes volver a escuchar sin llorar, una calle por la que te atreves a pasar otra vez. Pero siempre queda algo. Una sombra. Un eco. Marcos fue eso para mí, un eco que no se apaga, aunque ya no tenga voz. Después de aquella última vez en el cóctel, intenté seguir con mi vida. Cambié de trabajo, me mudé a otra ciudad, corté todo contacto con las personas que me recordaban a esa versión rota de mí misma. Me prometí no mirar atrás. Pero la verdad es que nadie puede empezar de cero cuando el corazón sigue en ruinas. Empecé a escribirle cartas que nunca envié. Cartas que escondía en un cajón, escritas a mano, con la letra temblorosa de alguien que todavía espera una respuesta. En ellas no le pedía explicaciones. Solo trataba de entenderme. De poner en palabras lo que no me atrevía a decirle a nadie más. Te amé aunque sabía que no debía. Te creí aunque mi cuerpo me gritaba que era peligroso. Y lo peor es que, si volviera atrás, quizás lo haría todo igual. Hubo un tiempo en que pensé que estaba mejor. Salía, reía, incluso conocía a alguien. Un hombre amable, tranquilo, de esos que escuchan más de lo que hablan. Pero cada vez que me miraba con ternura, yo veía a Marcos. No por comparación, sino porque me daba miedo creer de nuevo. Me daba miedo que la calma fuera otra forma de mentira. Así que lo alejé. Como hago siempre con todo lo que podría hacerme bien. Una tarde, meses después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía. Era yo, saliendo del hotel donde solíamos vernos. No recordaba que alguien hubiera tomado esa foto. En el reverso, solo había una frase escrita a mano: no todo termina cuando se dice adiós. No supe si era de él, de ella, o de alguien más. La caligrafía no era la suya, pero el mensaje llevaba su voz. Sentí miedo, pero también una extraña paz. Como si, de algún modo, esa historia que me destruyó siguiera viva en otro lugar, respirando por sí sola, lejos de mí, pero aún mía. Empecé a buscarlo, lo confieso. No con desesperación, sino con curiosidad. Pregunté discretamente en la empresa, en las redes, incluso a su exmujer, sí, la llamé. Me respondió con frialdad. Marcos no es lo que crees. Nunca lo fue. Olvídalo. Pero en su tono había algo más, una grieta, una pequeña duda que la traicionó. Así que supe que ella tampoco lo había olvidado. Tal vez ninguno de nosotros lo hizo. Un año después, por casualidad, lo vi. Fue en un aeropuerto. Yo iba camino a Lisboa por trabajo. Lo reconocí incluso antes de verlo por completo, solo por la manera en que caminaba, esa mezcla de seguridad y melancolía. Llevaba una maleta pequeña, el cabello un poco más gris, la barba descuidada. No iba solo.
A su lado había una niña, de unos 6 o 7 años, con su misma sonrisa. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el tiempo volvió a detenerse. No hubo reproches, ni palabras. Solo una mirada. Y en ella entendí todo. No necesitó explicarme nada. Supe que había seguido con su vida, que esa niña quizás era su hija. Fruto de otra historia. Supe que, tal vez, lo que vivimos fue solo un cruce de caminos, un accidente emocional que los dos necesitábamos para romper con algo. Y aún así, verlo me hizo temblar. No por amor, sino por nostalgia. Por todo lo que pudo haber sido y no fue. Me sonrió. Yo también. Y luego, sin decir nada, seguimos caminando en direcciones opuestas. Durante el vuelo no pude evitar llorar. No por él, sino por mí. Porque por fin entendí que no lo odiaba, ni siquiera lo amaba ya. Solo lo recordaba. Y recordar no duele cuando has aprendido a aceptar que el amor no siempre viene para quedarse, a veces viene para mostrarte quién eres cuando te pierdes. Desde entonces, cada vez que siento que alguien se acerca demasiado, me repito una frase: no todo lo que parece amor lo es, pero todo lo que duele te enseña algo. He aprendido a vivir sin buscar redención, sin pedir perdón, sin esperar explicaciones. Mi exmarido rehizo su vida también, lo supe por una amiga común. Se casó con una mujer más joven, dicen que se ven felices. Y me alegra, de verdad. Porque si algo aprendí en todo este caos, es que no hay culpables absolutos. Todos llevamos una parte de la culpa y otra del dolor. A veces, por las noches, vuelvo a soñar con Marcos. En los sueños, nunca hablamos. Solo me mira. Y siempre hay una distancia entre nosotros, una línea invisible que ninguno de los dos cruza. Como si el universo nos recordara que ya tuvimos nuestra oportunidad y la desperdiciamos. Y sin embargo, cada vez que despierto de esos sueños, me quedo unos segundos con los ojos cerrados, respirando su presencia imaginaria. No por deseo, sino por gratitud. Porque él, con todo su engaño, me enseñó algo que nadie más pudo, que incluso la mentira más dolorosa puede revelarte una verdad sobre ti misma. Y la mía fue esta, que no necesito que alguien me salve. Ahora vivo sola, frente al mar. Escribo historias como la mía, historias que otros llaman ficción, pero que para mí son solo fragmentos de lo que fui. Y cada vez que alguien me pregunta si creo en el amor, sonrío. Porque sí, creo. Pero no en el que promete eternidad. Creo en el que deja cicatrices hermosas, en el que te enseña y luego se va. A veces, cuando cae la tarde y el viento huele a lluvia, abro una botella de vino, pongo la canción que solíamos escuchar y le hablo al vacío: ¿sigues ahí, Marcos? Nunca obtengo respuesta. Pero el silencio que sigue suena casi a paz. Y entonces pienso, tal vez, solo tal vez, lo que vivimos no fue una historia de traición, sino de despertar. Porque después de perderlo todo, aprendí a escucharme por primera vez. Y eso, al final, también es amor. Dime, ¿crees que el amor que destruye también puede sanar? Pasaron los años, y aunque juré dejar todo atrás, hay heridas que no cicatrizan del todo, solo aprenden a convivir contigo. Yo seguí con mi vida, o al menos eso parecía desde afuera. Cambié de trabajo, de ciudad, incluso de nombre en las redes, como si borrar mi rastro digital pudiera borrar también los recuerdos. Pero a veces basta una palabra, un olor, una melodía para que todo vuelva a ti con una fuerza brutal. Una tarde, en mi nueva oficina, estaba revisando unos documentos cuando escuché una risa. Esa risa. No sé cómo explicarlo, pero el cuerpo reconoce antes que la mente. Me giré despacio, el corazón acelerado, y lo vi. Marcos. De pie en la entrada, con una carpeta en la mano, hablándole a mi jefe. No me vio al principio. Yo sí lo vi todo: su forma de llevar el reloj en la muñeca derecha, el gesto con el que se pasa la mano por el cuello cuando está nervioso, la mirada que finge calma pero es puro incendio. No entendía nada. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo me había encontrado? Durante unos segundos pensé que lo había imaginado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Era él. Cuando me vio, se quedó inmóvil, como si el aire se hubiera vuelto denso de golpe.
Nuestros ojos se cruzaron y sentí que todos los años desaparecían. No quedaba rencor, ni rabia, ni siquiera deseo. Solo una mezcla de sorpresa y miedo. «Hola», dijo, con esa voz que aún recordaba demasiado bien. «Hola», respondí, fingiendo normalidad, aunque por dentro me temblaba todo. Descubrí después que su empresa había firmado un convenio con la nuestra. Íbamos a trabajar juntos. Otra vez. El destino, o lo que fuera, volvía a ponerlo frente a mí justo cuando creía que ya lo había superado. Al principio intenté mantener la distancia. Era cortés, profesional, exacta. Pero él siempre sabía cómo romper el silencio. Un día, durante una reunión, me pasó un papel con una nota escrita a mano. «¿Podemos hablar?». No respondí. Me limité a doblarlo y guardarlo en mi carpeta. Pero esa noche no dormí. La conversación llegó una semana después, inevitablemente. Estábamos solos en la sala de conferencias, ya todos se habían ido. Él se acercó despacio, sin la arrogancia de antes, con una vulnerabilidad nueva. «No esperaba encontrarte aquí», me dijo. «Yo tampoco esperaba que me encontraras», respondí. Hubo un silencio largo. «Nunca te busqué», añadió, casi en un susurro. Pero cuando te vi, entendí que seguía sin cerrarse la herida. Me reí, pero sin humor. «¿Herida, la tuya o la que me dejaste?». No fui el único que hizo daño. Tenía razón, y eso dolió más. Hablamos por horas. Me contó cosas que no sabía. Que después de todo aquel caos, su exmujer lo dejó definitivamente, que intentó empezar de nuevo, pero no pudo. Que había tenido una hija con otra mujer, pero el matrimonio no sobrevivió. Que esa niña, la del aeropuerto, era lo único que le quedaba de algo parecido a la felicidad. «Pensé que todo lo que hicimos fue un error», le dije. «Lo fue», respondió. «Pero los errores también dejan huellas. Y a veces, vivir con ellas es lo único real que tenemos». No sé en qué momento volvimos a escribirnos. No como antes, no con la misma intensidad. Pero poco a poco, las palabras volvieron a llenar el espacio entre nosotros. Hablábamos del trabajo, de libros, de su hija, de mi vida junto al mar. Sin promesas, sin mentiras. Como dos personas que compartieron un naufragio y se reconocen por las cicatrices. Un día me pidió que lo acompañara a un congreso en Sevilla. No era necesario que fuera, pero acepté. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba cerrar el círculo. Viajamos juntos, y durante el trayecto casi no hablamos. Había una tensión tranquila, una calma rara, como si el pasado estuviera observándonos, esperando el momento de colarse de nuevo. En Sevilla, después de una cena formal, salimos a caminar. Era de noche y el aire olía a azahar. Nos detuvimos en un puente, mirando las luces reflejadas en el río. Él me miró, y por un instante, volvió a ser el hombre que un día creí amar. «Si pudieras volver atrás, ¿me elegirías otra vez?», me preguntó. Tardé en responder. «No lo sé», dije al fin. «Pero no te olvidaría». Sonrió, con una tristeza que me desarmó. «Eso me basta». No nos besamos. No hubo contacto físico. Solo una mirada larga, una que decía todo lo que las palabras ya no podían. Esa noche dormí sola, y por primera vez, no me sentí vacía. A la mañana siguiente, él se fue antes que yo. Dejó una nota en mi habitación: «Gracias por no odiarme. Gracias por recordarme que no todo fue mentira». No volví a verlo después de eso. Un mes más tarde, supe que se había mudado a otro país con su hija. No me lo dijo él, me lo contó un colega. Y aunque una parte de mí sintió un pequeño golpe de nostalgia, otra se sintió aliviada. Porque entendí que ya no necesitaba verlo para sentir que algo se había cerrado. Con el tiempo, su figura se volvió más difusa. Ya no sueño con él. Ya no me duele su nombre. Pero hay días, muy contados, en que la vida me regala un olor, un sonido, un atardecer que se parece demasiado a aquel de Sevilla, y entonces lo recuerdo. No con tristeza, sino con gratitud. Porque sí, me destruyó. Pero también me reconstruyó.
Me obligó a mirarme, a reconocer la parte de mí que buscaba validación, amor, atención, y a entender que nada de eso puede venir de alguien que está roto. A veces doy charlas sobre resiliencia emocional, sobre perdón, sobre cómo sobrevivir al autoengaño. Y cuando termino, miro a la gente a los ojos y les digo, el perdón no siempre es para los otros. A veces, el verdadero perdón es aprender a seguir amándote, incluso después de haberte traicionado. Y mientras digo eso, pienso en él. En nosotros. En todo lo que fuimos y en lo que nunca pudimos ser. Porque al final, la historia que más duele no es la que se rompe, sino la que sigue viva dentro de ti, en silencio. Dime, si el destino te pusiera otra vez frente al amor que te destruyó, ¿te atreverías a mirarlo a los ojos una vez más? Esa pregunta me persiguió durante meses. Si el destino me lo pusiera de nuevo enfrente, ¿me atrevería a mirarlo a los ojos otra vez? Al principio pensaba que no. Que había aprendido la lección, que ya no era la misma mujer, que la herida cicatrizó. Pero la verdad es que las cicatrices no desaparecen, solo aprendes a llevarlas con elegancia, como quien lleva una joya que duele. Pasaron los años. Me mudé otra vez, esta vez al norte, a una casa pequeña frente a los acantilados. Allí el mar ruge con más fuerza, como si recordara por ti lo que intentas olvidar. Me dediqué a escribir. Historias, confesiones disfrazadas, pequeñas verdades que solo se entienden si uno ha amado mal alguna vez. Mis textos empezaron a circular en redes y un día una editorial me contactó. Querían publicar un libro. Acepté, sin saber que en cada página estaba exorcizando fantasmas. El libro se llamó Lo que no se dice. Y cuando salió, tuvo más éxito del que imaginé. Me invitaron a ferias, a entrevistas, a eventos. Yo hablaba de perdón, de culpa, de los límites del amor. Todos pensaban que era solo ficción. Y en cierto modo lo era, hasta que, un día, la realidad volvió a tocarme la puerta. Fue en Madrid, en la presentación del libro. El lugar estaba lleno. Me sentía tranquila, casi feliz. Al terminar de leer un fragmento, entre los aplausos, vi un rostro que me paralizó. Estaba en el fondo del auditorio, de pie, más envejecido, más serio, pero era él. Marcos. No podía ser, pensé. Había pasado casi una década. Pero era él. La gente se acercaba para firmar ejemplares, me hablaban, me sonreían, pero yo no escuchaba nada. Todo mi cuerpo temblaba. Cuando por fin la sala se vació un poco, lo vi avanzar hacia mí. Paso lento, mirada fija. Sabía que algún día escribiría sobre nosotros, dijo, con esa voz baja, quebrada, casi un susurro. No es sobre nosotros, mentí. Sonrió apenas. Lo es. Cada palabra lo grita. Lo observé. Había arrugas nuevas alrededor de sus ojos, un dejo de cansancio que antes no tenía. Pero también algo distinto, una calma que nunca le conocí. Se notaba más humano, más real. ¿Qué haces aquí, Marcos? Pregunté, conteniendo el temblor. Vine a escuchar lo que nunca me dijiste. No supe qué responder. Me senté. Él también. Nos miramos largo rato, sin necesidad de llenar el silencio. Afuera caía una lluvia fina que golpeaba los ventanales como si marcara un ritmo antiguo. Leí tu libro, dijo finalmente. No todo, solo algunos capítulos. Entonces sabes cómo terminó. Sí, pero no sé cómo sigues tú. Lo miré y me descubrí sonriendo, cansada, pero sin rencor. Sigo viva. Y eso ya es mucho. Me contó que vivía en Lisboa con su hija, que tenía 12 años, que trabajaba como consultor. Que su exmujer se había ido del país hace tiempo. Que había aprendido a estar solo. A veces pienso en escribir también, dijo. Pero no sé si tengo tanto valor. No se trata de valor, le respondí. Se trata de necesidad. Uno escribe cuando ya no puede seguir guardando. Guardamos silencio. Era extraño vernos así, sin pasión, sin odio, sin ese vértigo que nos consumía antes. Solo dos adultos con una historia que, de algún modo, todavía nos pertenecía. Antes de irse, me pidió que le firmara un ejemplar de mi libro.
Dudé un momento, pero lo hice. En la primera página escribí a quien me enseñó que incluso los errores pueden tener alma. Cuando levantó la mirada, tenía los ojos húmedos. Gracias, dijo simplemente. Y se fue. Esa noche, al volver al hotel, lloré. Pero no de dolor. Era una tristeza suave, como una despedida verdadera. Como si al fin hubiera soltado algo que llevaba años atado al pecho. Pasaron los meses. Mi libro se tradujo a otros idiomas, viajé más de lo que imaginé, conocí gente nueva. Volví a reír sin miedo, volví a amar de una forma distinta, más serena, sin urgencia. Aprendí que la fidelidad no se trata solo de no traicionar a otros, sino de no traicionarte a ti misma. Un año después, recibí una carta. ¿Escrita a mano? Sin remitente. Reconocí la letra. Era de Marcos. La abrí con el corazón acelerado, como si el pasado volviera a respirar entre mis dedos. No sé si volveremos a vernos. No hace falta. Solo quería decirte que tu libro me hizo entender algo que yo nunca comprendí entonces, que cuando te lastimé, también me destruí. Que la venganza no era contra ti ni contra ella, era contra mí. Gracias por haber existido en mi vida, aunque fuera en medio del caos. Tu historia me enseñó a mirar a mi hija sin miedo, a amarla sin condiciones. Ojalá encuentres la paz que yo apenas empiezo a sentir. M. Lloré al leerlo. No por amor, sino por cierre. Porque esas palabras, por fin, pusieron punto final a todo. Esa noche bajé hasta la playa. El mar rugía fuerte, el viento me empapaba el rostro. Cerré los ojos y respiré. Pensé en todo lo que había pasado, en la mujer que fui, en la que soy ahora. En la culpa, en la ternura, en el fuego que se apaga pero deja su calor bajo la piel. Entonces entendí algo que llevaba años buscando, que hay amores que no están hechos para quedarse, sino para revelarte lo que no sabías de ti misma. Y que no hay redención más grande que poder mirar atrás sin desear cambiar nada. Miré el horizonte, donde el mar se confundía con el cielo, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. No perfecta, no ilesa, pero sí en paz. Porque sí, lo amé. Lo amé de la forma más imperfecta y humana posible. Y aunque ese amor me destruyó, también me dio la fuerza para reconstruirme. Quizás eso sea el verdadero final de todas las historias, no el reencuentro, no el perdón, sino la paz que llega cuando aprendes a vivir con lo que fuiste y aún puedes sonreírle al recuerdo. Y mientras el viento llevaba lejos el eco del mar, susurré, casi sin darme cuenta. Adiós, Marcos. Esta vez de verdad.